Hola, muchas gracias por estar aquí viendo este video. Mi nombre es Israel Javier Chávez Medina. Soy licenciado en entrenamiento deportivo y estudiante de la maestría en ciencias en el deporte por la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos ENED. Al hablar de entrenamiento tenemos que tener en cuenta principios y conceptos básicos para llevar a cabo una buena planificación y la obtención de resultados con nuestros atletas. Uno de los temas principales para esto es la distribución y la dosificación de las cargas, para que generen adaptaciones correctas en los deportistas en tiempo y en forma. Y esto evitará lesiones generadas por la falta de conocimiento del entrenador. Por eso hoy hablaremos de un tema que todo entrenador, instructor, personas dedicadas al ámbito deportivo tiene que conocer. Esto es la adaptación y la carga de entrenamiento. En primer lugar, te daré a conocer el concepto de adaptación. Esta es la capacidad del organismo a sobreponerse a condiciones naturales de la vida cotidiana, en sus diferentes niveles, ya sea celular, a nivel de órganos o sistemas. Esta adaptación es importante para dar continuidad al entrenamiento, manteniendo la eficacia del deporte que se practica, y así aumentar la forma física del deportista. El segundo concepto que veremos es el de la carga. Es la cantidad de efectos que producen determinados ejercicios corporales sobre el estado funcional de un atleta. También lo podemos conceptualizar como el trabajo muscular que produce efectos en el organismo, llevándolo a procesos de adaptación. Por lo tanto, la carga tiene que ver mucho con los estímulos de trabajo realizados a través de ejercicios o de acciones motrices, ocasionando diferentes efectos en el organismo del atleta. Ahora bien, para que se logren adaptaciones en el organismo, tiene que existir estímulos para que se logre un efecto de entrenamiento y así superar un umbral. Para esto existen dos tipos de cargas, que son la carga externa o física y la carga interna o fisiológica. En primer lugar, hablaremos de la carga externa o física. Es la parte cuantificable del trabajo en cuanto a la cantidad y a la calidad. Un ejemplo es el volumen en kilómetros que recorre un corredor o el porcentaje de intensidad que va a realizar unas repeticiones. Esta carga depende o va relacionado con los componentes de la carga, de su naturaleza, de la magnitud, de la orientación y de la organización. La siguiente carga es la interna o la fisiológica. Este es el efecto que producen los órganos y los sistemas como el cardiorrespiratorio, el músculo esquelético. Obviamente esto dependerá de cada individuo. Lo que podemos medir o cuantificar con la frecuencia cardíaca, el lactato en sangre, la sudoración o la frecuencia ventilatoria o respiratoria. Ahora bien, la carga total del entrenamiento o sesión es la suma de todos los estímulos o ejercicios realizados durante esta. De igual manera, se suman los minutos de descanso que se le dan al atleta para su recuperación, haciendo la interacción de la carga. Por ello, la carga tiene o se clasifica en niveles. La carga excesiva. Estas son las que superan el límite de la capacidad funcional del organismo, provocando el sobreentrenamiento o la sobrecarga. La carga entrenable. Estas provocan efectos adaptativos en una dirección específica. Estas son cargas óptimas. La carga de mantenimiento. Estas son insuficientes para provocar mejora en el rendimiento deportivo, pero son suficientes para evitar el desentrenamiento. La carga de recuperación. Estos estímulos provocan desentrenamiento, pero tienen un efecto positivo en la recuperación y regeneración después de una carga previa al atleta. La última es la carga ineficaz. Esta no tiene efecto de desarrollo, ni de mantenimiento, ni de recuperación sobre el organismo del atleta. Es insuficiente. Para entender más sobre la carga de entrenamiento, tenemos que reconocer sus componentes. Se dividen en 4 partes: la naturaleza, la magnitud, la orientación y la organización de la carga. Estas a su vez tienen sus subdivisiones. Vamos a ver cada una de estos componentes. Bien, el primero que veremos es la naturaleza de la carga. Esta implica lo que se va a trabajar en el entrenamiento. Está determinada por 2 factores: el nivel de especificidad y el potencial de entrenamiento. Cuando hablamos de nivel de especificidad, indica el grado de similitud o el ejercicio en comparación al momento de la competencia. Estos pueden ser ejercicios generales o ejercicios específicos propios del deporte que se está practicando. El potencial de entrenamiento es la forma en que la carga estimula la condición del deportista. Esto significa que
Los estímulos, si son muy intensos, se va a ver reducida la capacidad del atleta ante estos. Si los estímulos son muy bajos, no tendrá ningún efecto sobre el organismo del atleta. El segundo componente que veremos es la magnitud de la carga. Este es el aspecto cuantitativo del estímulo utilizado en el entrenamiento. Está determinado por la importancia del volumen, de la intensidad y la duración de esta misma. El volumen de la carga es la medida cuantitativa de las cargas o la cantidad total de actividad efectuada durante el entrenamiento. Los indicadores pueden ser el tiempo, la distancia, número de series o número de repeticiones o kilos levantados por un atleta. La intensidad de la carga es el aspecto cualitativo de esta carga. Es la que controla el potencial o la especificidad del estímulo sobre el organismo, cual puede ser la velocidad de ejecución, lo complejo de un ejercicio o la duración de los descansos. La duración de la carga es el periodo de influencia o duración de un solo estímulo de entrenamiento que tiene efecto sobre el organismo. Pasemos al tercer componente de la carga. Esta es la orientación de la misma. Está determinada por la cualidad o la capacidad, ya sea en un plano físico, un plano técnico, un plano táctico, psicológico o por la fuente de energía predominante, ya sea aeróbica o anaeróbica. Esta orientación tiene dos clasificaciones, una selectiva y compleja. La selectiva es cuando se orienta a una capacidad en específico o en concreto, ya sea fuerza máxima, velocidad, resistencia aeróbica, por dar un ejemplo. Cuando hablamos de la orientación compleja, es donde interactuamos con diferentes capacidades y diferentes sistemas funcionales. Un ejemplo es el trabajo aeróbico después de trabajos anaeróbicos lácticos. Estas combinaciones crean condiciones favorables en cargas sucesivas, en el aumento de efectos en el organismo para un atleta. El último componente de la carga es su organización. Esta consiste en sistematizar una carga en un tiempo determinado, con la finalidad de conseguir efectos acumulados positivos en las cargas de diferente orientación. Tiene que tener dos aspectos a cumplir: la distribución de las cargas en tiempo y la interconexión de la carga. La distribución de las cargas es la forma que se colocan las cargas en la sesión, en el día, en el microciclo, en el mesociclo o en el macrociclo con una orientación funcional. La interconexión de las cargas, esta nos indica la relación de las cargas de diferente orientación, asegurando un efecto acumulado en el entrenamiento. Las interconexiones pueden ser de dos formas, una simultánea o secuencial. La simultánea se emplea durante el mismo periodo de tiempo con un sistema energético determinado. Por ejemplo, un trabajo de resistencia aeróbica con trabajos de resistencia a la fuerza. La interconexión secuencial se emplea con trabajos de diferentes sistemas energéticos, de diferentes cargas de entrenamiento. Por ejemplo, un trabajo aeróbico combinado con un trabajo anaeróbico durante la sesión de entrenamiento. Hemos llegado al final de este video y en conclusión te puedo decir, en una planificación ya sea contemporánea o tradicional, no pueden pasar desapercibidos aspectos metodológicos como son los componentes de la carga, para tener influencia en el proceso de adaptación de un atleta. En este proceso también tenemos que tener en cuenta las características cuantitativas y cualitativas de los ejercicios a emplear durante los entrenamientos y los efectos que provocan en el organismo de los deportistas. También entender que la planificación del entrenamiento deportivo nos permite dosificar las cargas físicas de manera congruente y eficaz. Si quieres conocer más sobre este tema que es extenso, esto fue un pequeño resumen, puedes consultar la bibliografía en la cual me basé para la explicación de este tema que se encuentra aquí abajo en la descripción. Gracias por escucharme en este espacio y me despido con una frase. La disciplina, tarde o temprano, vence a la inteligencia. Hasta la próxima.